Hijita, si estás viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, Didier, gracias, Ok, perfecto. gracias. Dios lo bendiga. Amén, gracias. Ya ahora más tardecito sale el Padre. Bueno, está bien. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Padre, ¿cómo está? Aquí esforzándome por entrar. Habrá su imagen ya está en el chat. ¿Quiere que lo vean exponiendo o no? ¿O quiere cerrar la cámara? Sí, la cámara cerrada mejor porque Ok, listo. quiero que más que escuchen que verlo a uno, Ok, muy que se bien. concentren en el archivo. Listo, Padre. Ligia Olaya. Sí, padre, buenas tardes. Voy a quitarme ya. No, quédese ahí tranquila, vaya. Antes mira a ver si nos lee la oración del Espíritu Santo. Bueno, padre, gracias. En el nombre del Padre y del Hijo y del Del Espíritu Padre, del Santo. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si alguno puede ya empezar a leer, por favor, la oración al Espíritu Pati, Santo. Pati, pasa la imagen de la oración del Espíritu Santo, por favor. ¿Quiere yo la leo? Sigue, Bien, hijita. adelante. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, cómo debo decir, cómo, cómo debo decirlo, lo que debo callar y cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. ¿Alguien va a leer la segunda parte? Siga, Padre. Siga, hijita. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Muy bien por su presencia y escucha de la divina palabra en este estudio de este 16 de noviembre, víspera del 33 domingo de 33 domingo de tiempo de ordinario, en que abordamos la divina palabra bajo esos ejemplares que recomendamos mucho utilizar como ediciones muy autorizadas, hoy que hay tantas versiones de la Biblia, sin hablar de la nueva versión internacional. La Biblia, el libro sagrado que nos habla del plan divino, primero de la creación, lo vemos a la izquierda, segundo de la redención, rescate del pecado en que ubicó la humanidad, la primera pareja creada en santidad, pero que tuvo una prueba de la cual se descendió del estadio en que Dios la tenía por elección ante la oferta del enemigo de Dios, el maligno, que está simbolizado en esa serpiente roscada en el árbol del bien y del mal. Adelante. El plan de redención es la encarnación de Jesús, el Hijo de Dios, Espíritu puro, que atraviesa las etapas de todo ser humano y cada etapa la santifica y la eleva a la altura que inicialmente Dios tenía planeado con la humanidad, con la gran cooperación de María Santísima.
la Virgen María, que proporcionó la carne de la acción de Dios de bajar a la tierra, bajar al estadio humano, a redimirlo con un cuerpo tomado de la Virgen María. Siguiente. La instauración del reino de Dios que está significada, está entrañada en la petición del Padre nuestro, venga a tu reino. Es un proceso que sufre violencia, es decir, tiene dificultades enormes de penetrar el corazón humano, proclive al pecado, proclive a la violencia, a la rebelión, a la negativa, resistencia a la oferta amorosa de Dios. Esa es la violencia de que alude Mateo 11:9. Ciertamente, tornarnos enemigos de Dios requiere un esfuerzo que supera nuestras fuerzas y nuestra comodidad y nuestra búsqueda de placer. Entonces, en ese sentido hay que entender, vivir las virtudes requiere cierta violencia, cierta exigencia. Pata de traslade, Dios, ese mensaje está escrito, ese mensaje requiere discernimiento y asistencia del Espíritu Santo, de manera que escuchemos la voz de Dios y pongamos oídos sordos a la voz del mundo que es contraria al propósito, a la tarea, a la misión, a la acción de Dios. El llamado divino, refrendado por María, el llamado divino cristalizado en el Evangelio, está muy bien en Marcos 1:15. Conviértanse y crean en el Evangelio. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios es como una semilla pequeña que crece. Es algo insignificante, pero que se torna un árbol frondoso. Eh, Hay mensajeros de Dios, profetas y mensajeros, ángeles, mensajeros y es la traducción de la palabra ángel, que invitan lo que dice el Evangelio, que es la plenitud de la Sagrada Escritura, penitencia, penitencia como también se manifestó en Fátima con las manifestaciones de los niños pastores. Siguiente. Consideraremos en esta clase de hoy los textos siguiente de Daniel y Salmo para el Antiguo Testamento y de Hebreos y de Marcos para el Nuevo. La Sagrada Escritura consigna, registra por escrito la ley de Dios, revelada a los profetas y patriarcas y personajes bíblicos del Antiguo Testamento del pueblo de Dios, el pueblo de la primera alianza. Jesús instaura una segunda alianza, una nueva alianza, un nuevo pacto, un nuevo testamento. Toda la escritura habla de Jesucristo, el Hijo de Dios, venido a la tierra humanamente y con toda la potencia y revelación divina desde un personaje humilde, un predicador nazareno. Siguiente. ¿Quién te decía? Originalmente la Biblia hebrea o Antiguo Testamento nuestro A ver, ¿quién me va a dar? Nada.
Entonces, ¿a qué hora? Ah, mira, la clase vive. Por favor, cierren micrófonos, gracias. Padre, un momentico, por favor, su micrófono está silenciado. Por favor, ábralo, padre. He hablado bastante. Buenas tardes de nuevo. Pero, ¿qué cosas tenía cerrado el micrófono? No, 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 fue un momentico que se cerró, padre, no se preocupe. Ah, ya. Bien, este es el resumen de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento nuestro, el Tanaj o Tanakh, que resume, recoge todos los libros que el pueblo hebreo registró de las manifestaciones de Dios a su pueblo en las diversas etapas de ese mismo pueblo. Siguiente. Decíamos antes que vamos a ver de las lecturas de mañana domingo 33 del tiempo ordinario, dos libros del Antiguo Testamento que son Daniel y el Salmo 16. Esta primera lectura habla de... Es un libro que se incluye, siguiente, se incluye del género apocalíptico o develamiento del oculto. Daniel es famoso por, entre otras profecías, la del sueño de Nabucodonosor, eh, Daniel en el foso de los leones, el tiempo de angustia sin precedentes. Daniel es un profeta del cual también algunos autores dudan de su existencia histórica. También eso se le aplica a algunos escritos de él. Pero en realidad, la definición del canon o listado de libros como inspirados por Dios, sí lo acepta con algunas oposiciones de algunos autores. Lo que importa es lo que enseña de alcance espiritual, de salud para el alma. Siguiente. El texto de este domingo 33 habla de que muchos serán purificados. El purgatorio es un estado espiritual que las almas son limpiadas de sus manchas antes de para comparecer limpias, santificadas completamente ante Dios. Eso fue lo que celebramos en el segundo, el 2 de noviembre, fiesta de todos los difuntos. La oración por los difuntos tiene razón en la existencia y el dogma del purgatorio que tiene la Iglesia Católica. Está también más o menos prefigurado en el Antiguo Testamento, en este caso, en este texto de Daniel, que habla de la purificación. Si aquí en tierra hay diversos ritos de purificación, dígase usted, piénsese usted sobre la purificación que necesita el alma. Siguiente. Dice el texto de Daniel, mire que habla primeramente este texto de mañana del surgimiento de Miguel, el príncipe de los ángeles, y habla de los tiempos finales, que serán difíciles. Pero aquí hay un dato increíble a destacar, es que tiempos difíciles como no los ha habido ni los habrá. Una frase y una realidad que también Jesús insiste
reafirma. No ha existido ni habrá un tiempo tan difícil como este que señala el fin de los tiempos. Y entonces se salvarán todos los inscritos en el libro de la vida. ¿Quiénes exactamente? Aquellos que eligen y optan por Dios, aquellos que escuchan lo que dice el Shema, el llamado del Salmo 94, el llamado de Deuteronomio capítulo 6. Escucha. Escuchar esta palabra que está puesta por escrito en el Santo Evangelio, en la Sagrada Escritura hebrea. No olviden la sincronía que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la Biblia hebrea, en la que se basa nuestra Biblia cristiana, y la Biblia cristiana. Por eso las dos alianzas están fundidas en la Biblia, lo que hoy le hace falta a los judíos. Los judíos todavía no han aceptado a Cristo como profeta, menos aún como Mesías. Y en ese trance se está todavía, de que haya unidad, como lo dice Jesús en el capítulo 17 de San Juan, Evangelio de San Juan. Siguiente. Las citas laterales pues ayudan a entender, profundizar en el texto que está a la derecha de ustedes. Hay muerte, hay resurrección, pago de la toma de cuentas y el pago según hayan obrado el bien, según hayan obrado el mal. Lo que pese en el juicio particular y en el juicio final determinará si es una resurrección para la vida eterna, si es una resurrección para la condena eterna. Dice aquí, emplea la expresión despertarán del polvo, como lo señala Génesis, unos despertarán para la vida eterna y otros para vergüenza y horror eternos. Son expresiones que se hablan del infierno, del cielo y el purgatorio. Los que prediquen esto, se les promete brillo eterno. Siguiente. Bueno, pero naturalmente que alguien no hace el trabajo de Dios buscando premio porque caería en una especie de negocio. A Daniel le pide el Espíritu de Dios que guarde estas palabras, es decir, y que las selle, que las conserve y las transmita. Observen la importancia de este llamado, de esta precisión del cielo en el orden de la palabra escrita, que me hace recordar aquella de Jesús que dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Tan serio es eso que Jesús sentencia con esa frase y pide de nosotros un humilde espíritu de fe, un humilde espíritu de escucha. Siguiente. El texto bíblico entonces lo vamos a ampliar con los números de catecismo referidos a estas lecturas. Este es el esquema que tiene el Catecismo Católico, que se lo recordamos, tenerlo en cuenta en el orden que quiera cada uno según su necesidad estudiarlo. Credos, sacramentos, mandamientos y oración. Siguiente. El número 992 refiere sobre la resurrección de Cristo. Cristo, hecho humano, murió en la cruz. Y usted puede ver en este gráfico, en el horizonte nace una luz, significando la resurrección. Pero a la izquierda está significada la muerte,
Cristo realmente murió y resucitó. Dimas y Gestas que murieron crucificados no resucitaron. Dios se hizo hombre como nosotros y experimentó la muerte. De esos tres crucificados, solo Jesús resucitó. Al tercer día, como vamos a ver amplificado en otro número siguiente del catecismo. Número 992. Este número dice que la esperanza de la resurrección corporal de los muertos se impuso como consecuencia intrínseca de la fe en un Dios creador del hombre todo entero, alma y cuerpo. El creador del cielo y de la tierra es también aquel que mantiene fielmente su alianza con Abraham y su descendencia. Nosotros morimos, Cristo se encarnó y murió y venció la muerte, resucitó con su resurrección. Y es la esperanza, eso conduce a la esperanza de que nosotros también sufrimos en esta vida, vivimos o no de acuerdo a la ley de Dios y tendremos eh, un resultado postrimero que corresponde a las obras buenas o a las obras malas según hayamos elegido en la vida. Siguiente. Mismo número. Ahí hay una cita que dice, es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por Él. Menciona eh, esa oración de los macabeos que pagaban oraciones para orar por los difuntos. Ello es un inicio, un viso de la esperanza después de la muerte. Porque ante la muerte pareciera todo el mundo pensar y sentir que es definitivo y que no hay más. No, por eso tiene que caber la esperanza. Pero una esperanza que nace en la fe en la resurrección de Jesucristo y en la propia resurrección. Siguiente. Nos regala este número 992. 997, digo que vendría, digo que moriría, y están las citas bíblicas, digo que resucitaría y digo que volverá. Ahí no cabe decir volvería, sino volverá. Por eso también ahí está corregido el verbo, ¿no? El tiempo verbal. Cristo fue anunciado en las Escrituras. Nació, vivió las etapas del ser humano y murió. Resucitó al tercer día, porque ya cuarto día se considera supremo, ya definitivamente muerta una persona en la cultura hebrea. Y volverá por segunda vez. En eso estamos nosotros. ¿Vivimos en esa esperanza? Es una pregunta muy rica de responder o de ubicarnos en esa perspectiva de esperanza. Siguiente. En la muerte se separa el alma del cuerpo y el cuerpo cae en corrupción, mientras que el alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado al final de los tiempos, luego del juicio último, juicio final. Siguiente. Este cuerpo que se descompone en corruptibilidad, resucitará en incorruptibilidad.
para aquellos que aman esto. Siguiente, para aquellos que vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su ley. Siguiente. Me pregunto si esto... Aló. Siguiente. El número 998 refrenda lo que ya hemos dicho. Siguiente. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, los que hayan hecho el mal para la condenación. Algo que trata de desconocerse en este tiempo presente. Siguiente. Siguiente. Número 999. ¿Cómo se resucitará? Con el mismo cuerpo conocido. Por eso la sepultura requiere un cuidado venerable con el cuerpo. Por mucho que se descomponga, los restos mortales deben conservarse con cierta dignidad que corresponde al misterio del rescate que el cuerpo y la sangre de Cristo realizó por nosotros. Siguiente. Apareció con ese cuerpo resucitado a sus discípulos y que les pidió, mírenme, tóquenme, no soy un fantasma. Se siembra corrupción, se resucita incorrupción. Siguiente. La adoración a Dios, así se denomina adoración. La hiperdulia es la veneración dada a la Virgen María, ser humano excepcional en la especie humana. Y dulia, la veneración que se da a los santos y a los ángeles y beatos por la excelencia de sus virtudes y su santidad. Siguiente. Tiene las correspondientes citas bíblicas que corresponde a cada nivel de adoración. Pasamos al salmo de esta liturgia del domingo 33, Salmo 16, siguiente. En algunas versiones se denomina Salmo 15. Tiene 14 versículos este salmo. El salmista exclama que Dios es su Señor y su bien, que nada hay fuera de él. Lo que sea fuera de él que se adore. Por eso introducimos con la idolatría y la adoración. La adoración solo se brinda a Dios, uno y trino. Y hace una promesa el salmista. No hará libaciones, es decir, honras o homenajes de sangre ni de nada, y pronunciarán los labios nombres de dioses que no lo son. Siguiente. El salmista, invitando a cada uno de nosotros a usar este salmo y todos los salmos como plegarias poéticas excelsas de súplica, alabanza, gratitud e intercesión a Dios. Bendice a Dios que le aconseja, aún de noche le instruye internamente, aún de noche en el sueño, anima la vida del creyente que reposa o descansa, que alude a la misma muerte,
Por eso el sueño nuestro se asemeja en cierto modo al sueño de la muerte. Muchas veces la muerte en la Sagrada Escritura es llamada sueño. ¿Se acuerdan cuando resucitó una niña que Jesús dijo, la niña no está muerta, está dormida? Y los incrédulos oyentes de él se rieron de su afirmación. Quedaron silenciados cuando resucitó a la niña, porque Jesús es la resurrección y la vida. La persona y en la carne, el músculo y el nervio de un predicador galileo, del hijo del carpintero. Siguiente. El creyente siempre tiene presente a Yahvé, es decir, a Dios. Lo bendice. Siguiente. Es una invitación también para nosotros. No me abandonarás al Sheol. El Sheol es el nombre que se daba al lugar de los muertos en el Antiguo Testamento, en el mundo hebreo. También alude a ese lugar donde se quemaba la basura o los residuos, los desperdicios. No dejarás a tu amigo ver la fosa o el sepulcro, la, la tumba, que alude a la corrupción, ¿no? Esa sí precisión que hacemos nosotros. Es que las versiones de la Biblia siempre tienen uno que tener cuidado para cada cultura, qué palabra se emplea, que corresponda al sentido original hebreo y cristiano del Nuevo Testamento. Y ese significado también sí corresponde en la cultura donde se enseña la palabra, donde se edita una Biblia. Siguiente. El purgatorio, el infierno, el cielo, son realidades definitivas del ser humano que están consignadas en los dogmas. Ya hemos hablado la vez pasada, pero no sobra repetir esto sobre las verdades de la fe, selladas o definidas por concilios por el Papa, el garante de la fe, el guardián de la fe, que debe ser un Papa, sin que se excluya que un Papa pueda equivocarse. Cuando solemnemente declara una verdad, corre muchísima responsabilidad en lo que va a declarar y pedir adhesión del creyente católico. Siguiente. Por eso también es tan saludable orar por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Si Jesús en 12 que formó tuvo uno que lo negó y otro que lo traicionó, dígame usted en 50, en 100, en 1000 o más sacerdotes o consagrados, y más los creyentes. No deja de ser llamativo que una gran herejía que fue el arrianismo fue liderada, gestada, concebida por un obispo arrio. No dejarás que tu santo vea la corrupción. Es una frase del Antiguo Testamento a tener en cuenta. Es decir, alude a la muerte del Mesías. Una cosa, un signo que devela que es meramente un ser humano es que el cuerpo se corrompe. El cuerpo de Cristo en la tumba no se corrompió,
Por eso es que tiene importancia que haya durado 3 días muerto, porque el cuerpo hubiera experimentado la corrupción, la degradación, la descomposición. Cuando hablamos de corrupción, estamos aludiendo a los mismos términos. Siguiente. El cuerpo de Cristo, el cuerpo de nuestra redención, no se corrompió. Resucitó incorrupto. Recuérdese que la Iglesia Católica es la única que tiene santos cuyos cuerpos no se han descompuesto. Aún hoy existe eso. A eso el mundo contempla eso, pero se queda sin ninguna palabra que explique, porque un fenómeno, a ver, una técnica para preservar los cuerpos de cadáveres, personas muertas, es la momificación. No tuvimos tiempo de incluir una diapositiva sobre eso, pero permítesenos aquí mencionar, la momificación es un intento humano de preservar el cuerpo incorrupto. No es que se logre mucho, pero tiene un poquito más de presentación que solamente hacer cuidados básicos. Cristo experimentó la muerte, fue arrancado de la tierra de los vivos, pero su carne reposa en la esperanza de que Dios no lo abandonará en el Sheol o en la mansión. Mira, aquí hay otra expresión, la mansión de los muertos. De eso también habla la cultura egipcia. Y sin embargo, la promesa dada a Jesús: no permitirás que tu santo experimente la corrupción, que está en este salmo. Siguiente. Leemos entonces la tercera lectura, tomada de Hebreos siguiente, capítulo 10, versículos 11 al 18. ¿Qué dice esta santa lectura de este domingo 33? Con esas valiosas citas para profundizar en el sentido y alcance del texto. Habla de la eficacia del sacrificio de Cristo. Es que en el sacrificio de Cristo en la cruz, significado en la Eucaristía o última cena, y en toda misa que se celebre que está ligada a esa cena y a ese sacrificio de Cristo en la cruz, vienen marcados en la Semana Santa. Se revela Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Su sacrificio es único. En cambio, el sacrificio de los sacerdotes tiene que renovarse cada vez, cada día. Pero es la actualización del sacrificio de Cristo, que es único en la historia y único más allá de la historia, porque supera todos los siglos, va hasta el fin de los siglos. Siguiente. El sacrificio de Cristo en la cruz es único. Siguiente. Él es el sacerdote por excelencia. Los sacerdotes de los demás son digamos, una puesta en escena en el tiempo y en el lugar de cada uno, en toda parte donde se celebra por personas autorizadas, instituidas por la Iglesia desde el mandato que dio Jesús a los apóstoles y estos a sus sucesores. Siguiente.
La misma lectura de Hebreos 10 dice, nuevamente se pone en la perspectiva de la esperanza. Cristo subió a los cielos y espera que sus enemigos sean puestos como escabel de sus pies, es decir, que sean derrotados, hechos a un lado y no impidan el plan de Dios de rescatar a todo aquel que crea en Él, sea fiel a Él. Mediante una sola oración aquí alude al sacrificio, ha llevado a la perfección definitiva a todos que se acogen a su palabra y a la vida, el género de vida que propuso Él en sí mismo en la tierra y a través de la iglesia a toda la humanidad. Siguiente. Esto ya lo que dijimos sobre el sacerdocio de Cristo es eterno y único. En cambio, el nuestro es lo que dura nuestra vida y en el tiempo y lugar que Dios nos asigna. Siguiente. Tras haber ofrecido el sacrificio en la tierra humanamente, subió al cielo y está esperando que sus enemigos sean derrotados y vendrá Él con gloria y traerá la resurrección a aquellos que han esperado en Él. Siguiente. Siguiente. No, se está devolviendo. Devuélvase tres, por favor, para adelante. 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 La promesa de la alianza que está, el que está citando a Jeremías 31. Dios pondrá su ley en nuestros corazones, las grabará con el pincel de su espíritu. Antes era necesario hacer renovación del culto, de los sacrificios, pero en cambio en la nueva alianza no son necesarias más oblaciones por el pecado. Hay una sola oblación, una sola víctima, un solo sacrificio, Cristo Jesús en el altar, por el mismo que es sacerdote, víctima sobre el altar y altar mismo. Siguiente. Recuérdese que el sacerdocio de nosotros, los ordenados, es participación del sacerdocio de Cristo. Lo que dijimos de Jeremías 31, el Señor hará un nuevo pacto con la casa de Israel, se concretó en Jesús, como lo vemos significado en la gráfica de la derecha, la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección suya a los 3 días. Algo que está reflejado en los mandamientos, en la ley de Dios del antiguo pacto o ley o testamento o alianza. Siguiente. Dios pacta, Dios acuerda, Dios no coacciona, amenaza o obliga. Propone. De nosotros conviene, compete, eh, atañe elegir. Dice muy bien San Ignacio de saber poner nuestra libertad en las manos de Dios, porque nosotros no tenemos sabiduría para administrar la libertad que nos regaló. Dios formó a su pueblo por medio de patriarcas y profetas. Uno de ellos es Moisés, del cual se le atribuye el Pentateuco, su gran parte.
Aún así, que hubiese participado otras manos en la redacción de dicha ley, Moisés ocupa un lugar prevalente. Siguiente. Nos dice el número 63 del Catecismo a este respecto de el valor del pueblo judío en el plan de salvación de Dios, incluso con el sacrificio del Hijo de Dios. A ellos se les llama en cierta manera hermanos mayores en la fe de Abraham. No hay que desconocer el hecho de que los judíos tengan compromiso con la muerte de Jesús, no no se permite desentender que son el pueblo elegido de Dios y que no todo el pueblo judío se comprometió en la muerte de Jesús, del profeta justo, del hombre de milagros, del que murió y resucitó, pero si no aceptaron su palabra, los jefes judíos, menos aún su resurrección. Por eso persiguieron a los apóstoles y persiguieron a Pablo, que es el 13 apóstol, 13º apóstol, incluso de una acción apostólica más destacada que los otros 12. Siguiente. Número 62. ¿Ya visto? Siguiente. Siguiente. Los profetas son personajes importantes en la revelación de Dios. Anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades. Mira que un profeta no es el que anuncia una fecha de un acontecimiento futuro, en el sentido de expectativas meramente materiales y humanas, sino todo tiene que ver con la salud del alma y la salvación de la misma. Es en ese sentido que hay que entender los profetas. La esperanza de la salvación definitiva, no solamente salvación de las deudas, del abrigo, de las necesidades materiales o corporales, sino la salvación del alma. Siguiente. Los pobres y los humildes acogen con más docilidad el mensaje de Dios. Por eso a los doctos, ilustrados y sabios de este mundo les quedan ocultas o sin entender, a menos que se despojen de ese espíritu soberbio que les impide valorar cómo Dios se manifiesta en lo pequeño y en lo humilde. Aquí hay ejemplos de mujeres creyentes, obedientes, humildes: Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith, Esther, y la mayor de ellas, María, la esclava del Señor. Precisamente ella se declara esclava, sierva de Dios. Siguiente. En el buen entendido de que lo que Dios ofrece no se compara con ningún bien de este mundo. Aquí vemos el 129, el número 129 alude a castigos derivados de la desobediencia o la rebeldía a Dios. Siguiente. ¿Qué recomendamos mirar con detenimiento a ustedes por su cuenta? 129. El Antiguo Testamento
anticipa el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento complementa el Antiguo. El Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. El Antiguo Testamento se entiende a la luz de Cristo muerto y resucitado. Eso se llama lectura tipológica, es decir, un acontecimiento, un personaje, es figura o tipo del nuevo y viceversa. Siguiente. Les insistimos que toda la Sagrada Escritura tiene que ver necesariamente con Jesucristo. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Eso dicho en latín, lo que está resaltado en azul. Siguiente. 129 del Catecismo. Hay símbolos judíos, la circuncisión, la Torá, la menorá, eh, porque los símbolos en ambos testamentos tienen un juego importante. Siguiente. Eso nos habla el número 1150 del Catecismo. Siguiente. Antes, el asombro humano pues hacía entender y sobredimensionar los ciclos cósmicos y acontecimientos sociales como signos de alianza. Siguiente. Símbolos judíos tenemos la circuncisión, la unción, la elección de los reyes y profetas, la imposición de manos, los sacrificios y sobre todo el gran signo de la Pascua judía. Siguiente. Estos signos prefiguran, son tipo de los sacramentos. Nuestros símbolos son los sacramentos. Siguiente. El número 1151. Jesucristo se sirvió de signos de la creación para dar a conocer los misterios del reino de Dios. La semilla, por ejemplo, ¿no? Gestos simbólicos. Emplea saliva, emplea tierra, utiliza panes, utiliza peces, utiliza agua. Jesucristo es el sentido de todos esos signos y enlaza la antigua alianza con la nueva. Siguiente. Él utilizó los signos de la Pascua judía para inaugurar la Pascua cristiana, la que nosotros celebramos en Semana Santa. Aquí tenemos uno de esos símbolos de la alianza nueva o cristiana. El espíritu, el fuego, el agua, el pan, las vestimentas sacerdotales, los anillos matrimoniales, la cruz, el aceite. Prácticamente ya está hablando de los 7 sacramentos, 3, 6, 7, claro. Está simbolizado los 7 sacramentos. Siguiente lectura, siguiente diapositiva. Los sacramentos de la Iglesia no anulan, sino purifican e integran toda la riqueza de los signos y los símbolos del cosmos y de la vida social. Siguiente. Es importante entender que un sacramento es un signo. No lo olviden. Un sacramento es un signo que emplea palabras y gestos que prefiguran
o simbolizan o significan realidades espirituales. Siguiente. Eso nos habla muy bien el número 1152. Jesucristo es el maestro, el rabino, que siendo Galileo y el carpintero, ¿de dónde le sale a esta sabiduría? Exclamaron los judíos al oírlo hablar y obrar signos o prodigios. Siguiente. Ahí tienen ustedes un ejemplo de rollo o libro antiguo para hablar de la Sagrada Escritura. Siguiente. Marcos 13:24 es el evangelio que nos ocupa esta jornada. Siguiente. En paralelo con el texto de Daniel, Jesús habla de los signos que precederán su segunda venida, que será entre nubes con gran poder y gloria. Siguiente. Textos laterales para que ustedes profundicen en este evangelio de este domingo 33. Siguiente, por favor. Reunirá a todos y juzgará. Pondrá unos a su derecha, otros a su izquierda, a unos para la gloria y a otros para la condena, según sean sus obras. ¿Qué es lo que vimos el 1 de noviembre y el 2 de noviembre? Miremos el ejemplo de la higuera, elemento de la naturaleza, para hablar de una realidad espiritual. Sepa que cuando sucedan estas cosas, Él está cerca a las puertas. Siguiente. Ya habíamos visto esta palabra. Versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, sus palabras no pasarán. Dice que solamente el Padre sabe la fecha, porque es que como hijo, eso le estaba velado. Digo yo, como ser humano encarnado, pero como hijo de Dios sí lo sabe. Pero usted sabe que Él se presentó entre nosotros no como en su sola naturaleza divina, sino se presentó en naturaleza humana. En ese sentido es que tiene ese límite de no saber la fecha, que no necesariamente tiene que estar prefijada, sino que la misericordia de Él la puede postergar según se dé conversión, se dé atención a sus llamados. Siguiente. El misterio pascual de Cristo, su vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión, muy bien cantadas y celebradas en el Filipenses 2, 6, 11. Siguiente. Y bien cristalizada en la Eucaristía. El misterio pascual de Cristo, la Santa Misa, tiene formas distintas en cada cultura según sean los elementos de esa cultura, pero esencialmente son lo mismo. Siguiente. 18-20. Todo esto tiene que ver, estos números, con el texto de Marcos. Las bienaventuranzas, que son su carta magna, proclaman la esperanza cristiana. No ponen en este mundo, todo lo ponen en futuro. Dichosos los limpios porque verán a Dios. Todo está puesto en el horizonte de la esperanza cristiana.
elevan nuestra esperanza, trazan el camino hacia ella a través de las pruebas que aguardan a todo discípulo o seguidor de Cristo. Siguiente. Ejemplo máximo de ellos son los mártires. Siguiente, por favor. Eso nos dice el número 18-20, entonces, del catecismo respecto de este. Esa esperanza debe estar puesta en esta palabra. Y en esa que dice, Padre nuestro, venga a tu reino. La súplica, esa es una súplica que encarna muy bien y refleja muy bien la esperanza cristiana, que venga su reino. Al corazón de cada uno, al corazón de la pareja, al corazón de la familia. Siguiente. Las armas del soldado de Cristo. Dice el número 18-20. Esta esperanza se expresa especialmente en la oración, particularmente en la oración del Padre Nuestro. Un resumen perfecto con 7 peticiones, de los cuales venga tu reino, es el grito de esperanza. Siguiente. Eso nos dice el número 18-20 del Catecismo. El 26-42 complementa con el mensaje del Apocalipsis, las trompetas, que son los anuncios de catástrofes que ocurrirán ante el rechazo del Mesías de Jesús. Jesús sigue sufriendo hoy, como ayer, como antier, rechazo, aceptación de unos, rechazo de otros. 7. Por lo tanto, el Apocalipsis anuncia lo que ha de ocurrir a través de los siglos, hasta el tiempo del juicio. Esas trompetas aquí están reseñadas. eh, las dejamos para su consideración personal. Eso es prácticamente un resumen de lo que significa cada trompeta, que incluso algunas de estas cosas ya estamos empezando a vivirlas. Siguiente. El Apocalipsis no es una especie de informe de algo por ocurrir, sino en el sentido de la perspectiva que lleva la historia, que vamos a llegar a eso, o a salvación o a condena, aunque todas estas cosas las sufrirán hombres buenos y malos, creyentes o no, todos las van a sufrir. Pero son un lenguaje fuerte de llamar la atención de la dureza de que puede estar cubierta la respuesta humana a la oferta de Dios a través de la iglesia. Siguiente. La revelación de lo que ha de suceder pronto está celebrada en los cánticos de la liturgia. Por eso en el capítulo 4 de Apocalipsis eh, hay uno que habla de eso, que cuando ya los salvados entonan un cántico de alabanza a Dios, cuando ya Dios, Jesucristo será completamente Rey de Reyes, Señor de Señores, y habrá sucedido el juicio. Y los mártires son testigos, porque un mártir significa testigo, que testimonia, que no niega a Jesús, aún ante la amenaza de la muerte. Siguiente. Los mártires ocupan un lugar destacado en el coro
de los cielos, que alaban al Cordero, el que está sentado en el trono. La iglesia terrestre canta estos cánticos en la fe y en la prueba. No en otra, si no hay verdadera fe, las pruebas no pueden tomarse como tales, sino como una desgracia y un motivo de abatimiento, de desesperanza. Siguiente. El número 18, 10 a 18, 11, habla de los pecados capitales que pierde la salvación y las virtudes ca- capitales que hablan de la salvación, de la santidad. Hay que combatir cada vicio con una virtud. Siguiente. El número 18:10 nos habla de las virtudes bellamente. La educación de las virtudes ayuda a adquirir santidad, pero es soportada o ayudada por la gracia divina. Si no, la persona caería en un engreimiento de que por sus propios ejercicios de virtudes se salvaría. No, aquí tiene que ver también mucho la gracia de Dios, que ayuda a la disciplina personal que tienen las virtudes para borrar, anular, paralizar los vicios o pecados. Siguiente. Número 18, hombre. El hombre herido por el pecado no es fácil guardar el equilibrio moral. Parece recurrir a los sacramentos, ayudarse de ellos para el combate contra la tentación que contrae el pecado. Siguiente. Miramos la catequesis pictórica que nos hace Piero de la Francesca. El texto habla claro, no lo explico. Siguiente. La resurrección es el punto fijo en la historia humana, que divide la historia en dos. Los soldados dormidos y que los sobornaron para que dijeran que había sido robado el cuerpo de Cristo, lo que hace es confirmar la resurrección. Y bellamente el paisaje, mire que alude, mitad árido, mitad verde, alude a la redención del pecado y a la nueva vida que la muerte y la resurrección de Jesús nos trae. Siguiente. Es una catequesis pictórica bella que nos ayuda a resumir el sarcófago. Pues el pueblo de este pintor se llamaba San Sepulcro, Santo Sepulcro. Entonces está resaltado por el autor porque pues en su pueblo ese objeto era muy estimado. Siguiente. Un santo digno de tener en cuenta en esta semana es San Alberto Magno, que fue profesor de Santo Tomás de Aquino. Es un video corto, por favor, entonces pongamos atención que nos alcanza a decir. Supongo que no sale el sonido, ¿no?
Y hagamos, no solamente en noviembre, sino en todo el año, oraciones fervientes, constantes por los difuntos, como lo celebra la liturgia siguiente en el canto que también lo podemos tomar como oración. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Dichosos los difuntos que mueren en el Señor. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. El Señor los guiará a las fuentes de agua viva y enjugará toda lágrima de sus ojos. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Si morimos con Cristo, con Él también viviremos. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y el último día resucitaré de la tierra. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Al cual yo mismo he de ver y no otro, y mis ojos le mirarán. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. El salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Les agradecemos entonces su participación y les recomendamos utilizar el archivo para su repaso y profundidad en tan bellos temas que nos coloca para la fe la Sagrada Escritura. Terminemos cerrando diciendo que venga el Espíritu Santo de nuevo sobre todos nosotros. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto, ven en estos últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Es una oración entregada por la Virgen al Padre Gobi en el Pentecostés de 1993 y sumamente valiosa para estos tiempos. Con nuestra gratitud a Didier y compañía, a ustedes, Dios los bendiga. Amén, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Luego. Gracias, Muchas gracias, Padre. Padre.